se comienza a conocer algunas de las iniciativas del gobierno nacional sobre la nueva reforma tributaria que se ve venir en el país. Meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, a las empresas, en fin, para poder tapar un déficit y un hueco y recaudar, dice el gobierno, cerca de 15 a 20 billones de pesos. Vamos a hablar de ese tema con un experto juicioso, estudioso, representante a la Cámara del Partido de Gobierno, Centro Democrático. Él es Oscar Darío Pérez, a quien me complace mucho saludar a esta hora de la mañana para conocer qué es lo que se ve venir. Representante, qué gusto tenerlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Un saludo muy especial para usted y toda la audiencia de Caracol Televisión a esta hora. Veo que no se puso hoy el chaleco antibalas. No, porque eso me lo pongo cuando estoy con usted allá, que a veces actúa, entonces a mí me toca también defenderme. Bueno, óigame, empecemos hablando de las opciones que hay. Una de ellas, para recaudar toda esa plata de la que habla el gobierno, 15 o 20 millones de pesos, es tocar el IVA. ¿Qué podría pasar ahí? Bueno, todo lo que hablemos acá serán impresiones, por qué no decirlo algunas especulaciones, porque el proyecto todavía no se conoce. Si no hubiésemos tenido esta pandemia, nosotros no estaríamos hablando de la necesidad de un ajuste tributario, pero es una necesidad para salvar esta economía, para salvar los empleos, para disminuir el crecimiento de la pobreza. Eso hay que entenderlo. Entonces, realmente del volumen total de las exenciones, hay una comisión de expertos internacionales, entre otros, haciendo un análisis de cuáles de esas exenciones se justifican y cuáles no. La mayoría de las exenciones están asociadas al IVA. Algunos populistas ya salieron a decir que se va a agravar la canasta familiar y que se van a agravar los pobres y la clase media. Eso no es cierto. Eso es lo que ellos quisieran que pasara para aprovecharse políticamente de ese tema. La idea seguramente, vuelvo y repito, es lo que estoy suponiendo, porque no conocemos el texto, es hacer una revisión detallada de cuáles bienes que hoy gozan de exención, es decir, bienes exentos que les devuelven el IVA, a pesar de que el IVA de la cadena productiva se pueden justificar que sigan en esa condición o no, o se trasladan a bienes excluidos, que son aquellos que no pagan IVA, pero que realmente tampoco se les devuelve el IVA de la cadena productiva. Seguramente habrán productos y servicios que no son de la canasta básica familiar, sino que tienen algún grado de ser suntuarios. Esos tendrán que revisarse a la luz de esta necesidad, que es una necesidad surgida de una pandemia. Entonces, no se puede decir aquí alegremente, como lo han dicho algunos, que los pobres y la clase media van a pagar la factura. Pues no lo vamos a permitir, y el Centro Democrático va a estar bien vigilante para que esta reforma o ajuste tributario lo cancelen. ¿Quiénes? Pues las personas que tienen capacidad contributiva, no otras. Subir el IVA, ha dicho el gobierno, tal vez no, pero sí, como usted lo está planteando, considerar la opción de ampliar los productos que sean gravados con el IVA. Pero productos que no hagan parte de la canasta básica. Esa es una forma. Pero deme un ejemplo. Deme un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, las carnes, los cortes finos de carnes, o jamones finos, o embutidos de cierto nivel de consumo. Ese sería un ejemplo de un bien que podría considerarse suntuario, al que no llegan los pobres. Entonces, pero claro que es que el universo de bienes y servicios es inmenso, es muy grande. Hay algunos artículos que están al 5%. Y son artículos que de cierta manera se pueden considerar que lo consumen las clases más pudientes. Esos artículos podría pensarse que fueran a la tarifa general. Es más, la tarifa general... ¿Cuáles son esos, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser esos? Bueno, yo no tengo la precisión de todos los artículos en la cabeza, pero sé que hay algunos artículos como, creería yo, como algunos consumos que se consideran menos populares,
tal vez, no tengo precisión de los artículos al 5, realmente no los tengo, pero los hay. Ya. Hay muchos artículos, porque tenemos 3 tarifas en el IVA, la del 5 para algunos artículos, la del 19 para el resto de los artículos y el 0% que es para los bienes exentos. En el tema de los bienes exentos, que es al que yo me quiero referir, son aquellos artículos que no pagan el IVA final, pero en la cadena se les devuelve todo el IVA pagado. Ejemplo, los avicultores producen huevos, producen carne de pollo. Ellos al final no pagan el producto, el IVA, pero el IVA que compraron en los concentrados, el IVA que compraron en el maíz, etcétera, esos IVAs se les devuelven. Yo creo que una fórmula sería mantener ese beneficio de los bienes exentos para los productos del sector agropecuario, para no ir a elevar de ninguna manera el precio de los alimentos, pero eso sí, no para todos los bienes y servicios, para los de las otras actividades industriales y comerciales, no devolverles ese IVA, y eso nos daría un recaudo tributario adicional. Aquí podríamos durar mucho tiempo, pero nos toca redondear la idea. También se está concibiendo tocar, como suele ocurrir, el bolsillo de los asalariados y de quienes tengan cierto patrimonio, ampliando la base gravable. Allí, ¿qué podría pasar? Bueno, realmente en el impuesto sobre la renta, que es al que usted se refiere, pues hoy la proporción del recaudo tributario, de 100 pesos que se recauden en el impuesto de renta, 80 pesos lo ponen o lo aportan las empresas, las personas jurídicas, y 20 pesos las personas naturales. Entonces, ahí también podría haber una distorsión porque los países de la OCDE están más o menos en 50-50. Entonces nosotros estamos muy por debajo del aporte de las personas naturales. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los asalariados porque son los mayores contribuyentes de ese aporte de las personas naturales. Pero existen otras rentas de personas naturales como los profesionales independientes que contribuyen más poco, o como de pronto los que obtienen dividendos. Hay que subir el tema de los dividendos en un momento dado, y en un momento dado tendremos también que mirar qué actividades les fue mejor en la pandemia, y a esas actividades de pronto pensar en una tasa mayor al impuesto sobre la renta. Pero vuelvo y repito, todo esto son elucubraciones, no son realidades porque no conocemos el texto. El texto tendrá que estar asociado a lo que los expertos digan, qué exenciones se deben mantener o no. Otro ejemplo, una persona que es asalariado recibe X monto en un año, pues ese monto es el ingreso bruto. A eso se le aplica el 40% de deducción y paga impuestos sobre el 60% de lo que le quede neto. Pues esa es una cifra que se puede mirar en un momento dado, o mirar el tema de las rentas de capital, las personas que viven de intereses y arrendamientos, etc. Sí, por eso se está considerando también la posibilidad de un impuesto a las empresas de tecnología, a los contaminadores del medio ambiente, y esto podría haberse reflejado por allá en el 2022 o 2023. Representante Oscar Darío Pérez, como siempre, un placer tenerlo aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias por darnos luces y ayudarnos a entender un poco este tema tan complejo. Bueno, muchas gracias a ustedes. No me preguntó por la reforma fiscal, es que no solamente es impuestos, es también que no haya los gastos que hoy hay. Tenemos que disminuir los gastos, que esa es otra fuente importante de recursos. Y de no hacer esto, pues podremos perder el grado de inversión, y si perdemos el grado de inversión, se nos suben los intereses sobre la deuda, y en vez de recaudar los 15 billones a los que usted se refería, nos tocaría pagar 13 billones de pesos más en intereses. O sea que la pandemia es la que nos tiene en esta situación. Sí, pero por ejemplo ahí los congresistas también no han querido bajarse el sueldo, no han contribuido, en fin, ¿cómo hace uno? Esa es una fórmula, bajar el sueldo, disminuir el número de congresistas
y el impuesto de patrimonio, que hoy lo pagan las personas que tienen patrimonios superiores a 5.000 millones, las personas naturales, pagan el 1%, ahí también podría haber una fuente de recursos, aumentar ese periodo que es de 2 años y de pronto pensar en subir un poco la tarifa, y ahí tendríamos otro recaudo importante y ese lo pagan directamente las personas más pudientes. Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, como siempre. Saludo para todos, muchas gracias.